7:44 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio Juan Carlos Díaz Granados, columnista de Diario Expreso. Gracias por estar con nosotros esta mañana para analizar el tema de los debates en el país. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Desde el 2021 es obligatorio realizar dentro de las elecciones este debate entre los candidatos a la presidencia. Y quizás antes de analizar la forma y el fondo de esta herramienta, sí quiero preguntarle si usted considera que realmente es válida en nuestro país, si funciona, si es que el electorado la utiliza como una herramienta para poder decidir por quién votar. Yo creo que sí, yo creo que sí, Liz, porque en el pasado han habido candidatos, en el último debate reciente, había un candidato por el que nadie apostaba y quedó presidente de la República del Ecuador. Yo creo que como consecuencia del debate. Lo mismo también en la época de un debate que se hizo, me parece, por el año 2006, que no se llamaba debate, pero tenía un nombre parecido, en que participó Rafael Correa, Cintia Viteri, León Roldós, también varios personajes, y ahí destacó Rafael Correa. Y desde ahí en adelante siguió presidente durante 10 años, pero era un candidato que en la primera vuelta nadie daba un voto por él. Lo mismo también en debates ya anteriores, o sea, ese debate clásico entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, mírenme a los ojos, que hubo una serie de insultos también, o sea, hubo formas de se hubiera podido controlar un poco más, pero son debates que quedaron para la historia, el debate de Jaime Roldós con Sixto Durán Ballén. Algunos comparan, y a eso quería llegar, porque algunos dicen, eso sí era debate, ahora quizás la metodología como tal no permite que el debate sea una herramienta real, sino que más bien es la estrategia de quienes dirigen las campañas electorales o la comunicación posterior, lo que deja el post-debate y cómo se maneja ya astutamente por cada candidato, ¿no? El sacarle provecho a lo que se dijo dentro del mismo, a lo mejor. Tal vez hay que analizar la estructura electoral del Ecuador, es decir, porque llegan 16 candidatos, claro, y entonces un debate entre 16 candidatos es inmanejable. Y por eso es que se tienen que dividir entre 2 días de 8 candidatos cada uno. 8 candidatos también sigue siendo muchísimo porque no hay cómo darle tanto tiempo a cada candidato para que opine. Entonces, la estructura de que cualquiera se puede lanzar con todo el respeto del mundo, pero con la financiación de todos nosotros que pagamos impuestos para financiarles las campañas electorales y encima a personas por las cuales nosotros tal vez como contribuyentes no votaríamos. Entonces, tal vez ahí empieza el contrasentido de todo. Habría que analizar esos temas de fondo para que cuando ya los debates se produzcan, sean entre personas que han logrado financiar una campaña porque tienen un apoyo importante de la población. Ahora, quizás, claro, un debate entre los dos que pasaron a una segunda vuelta es mucho más fácil y la herramienta funciona mejor. Pero usted lo ha señalado, entre 8 candidatos, ¿llega a haber equidad? En ese momento eso se ha demostrado con los ejercicios que se han dado hasta ahora, ¿no? Dentro de las últimas elecciones. Yo creo que sí ha habido. O sea, el mejor ejemplo es Daniel Noboa, que es decir, resaltó sus promesas quedaron documentadas, que esa es otra cosa súper importante, Liz, que las promesas queden documentadas en el debate. Entonces uno dice, a ver, yo voté por esta promesa y esto fue lo que pasó. Y así sucesivamente. Entonces, es una oportunidad para conocer al candidato, eso ocurrió con Daniel Noboa, y después para la documentación de lo que ocurre frente al ejercicio del poder. ¿Y el formato es dinámico como para mantener enganchado a ese elector, a ese televidente o a quien lo está escuchando a través de 1 hora y media? A ver, yo creo que con 8 candidatos es muy difícil lograr eso de ahí, esa es la realidad. Y además, usted como periodista conoce que en la entrevista debe ser dinámica y debe haber oportunidad de réplica y que entre los candidatos también puedan conversar y ver cómo los candidatos reaccionan ante la pregunta de otro candidato o la contrarréplica del moderador o de la moderadora. Entonces, pero eso no se da. Eso no se da porque hay esta estructura que llegan 16 candidatos. Entonces, y es muy difícil, porque alguien me decía en un medio de comunicación, pero bueno, entonces pongamos a los que tienen más posibilidades. Pero si ponemos a los que tienen más posibilidades, por ejemplo, Daniel Noboa no hubiera llegado. Y más posibilidades basados en ¿qué? En las encuestas que los ecuatorianos ya no confiamos. No es una herramienta, debería sí mantenerse el sorteo, pero a lo mejor
dividirlo en más tiempo de 4 en 4 o qué pudiera darse dentro de estos cambios, porque es perfectible también el llevar a cabo este debate, ¿no? Y el CNE trata, pero mantiene la misma metodología al final del día, o sea, cambiará alguna forma de obtener la pregunta, ahora lo van a hacer por colores, pero en el fondo sigue siendo igual. Sí, eso es una buena solución, es decir, tal vez dividir en grupos de 4, sorteados obviamente, con notario, como se ha venido haciendo hasta ahora, para que haya una dinámica en la cual el público pueda discernir de una mejor manera todas estas cosas sobre las cuales estamos hablando. Ahora, van a haber otros debates que el CNE está organizando con la sociedad civil. Vicepresidentas, las candidatas, los candidatos a la vicepresidencia, asambleístas nacionales y también parlamentarios andinos. Así es, que me parece también un muy buen ejercicio, además que ese no lo pagamos nosotros los contribuyentes, sino que lo paga cada organización, en este caso la academia, que está organizando el debate. Entonces también esas son buenas cosas porque no conocemos los vicepresidentes, ya hemos tenido experiencia los ecuatorianos en relación a los vicepresidentes y las vicepresidentas y por lo tanto, y como no tienen además una función determinada por la Constitución, es bueno saber qué es lo que están pensando realmente y ahí eso cotejarlo con lo que dijo el candidato a presidente o a presidenta en el debate anterior. Y lo mismo con los asambleístas, porque los ecuatorianos generalmente vamos a las urnas sin saber quiénes son los asambleístas por los que votamos y tendemos a votar por aquella persona, por una lista completa, ¿no? Bueno, y ahora vemos muchos que van buscando regresar a la asamblea. Y entonces el debate se convierte en una herramienta, porque además de todo esto, Ligia, del tema de la metodología, la organización, yo creo que estamos en un punto de quiebre, en un punto en el cual los ecuatorianos, ya hay ciertos ecuatorianos que tienen hambre. Es decir, porque la inseguridad ciudadana la pasamos, uno se puede acostumbrar. Los apagones uno se puede acostumbrar la falta de salud pública, etcétera, etcétera. Pero al hambre uno no se acostumbra. Y antes sí que venían, que entregaban... Entonces yo creo que todo el año nos pasamos, o todos los periodos nos pasamos reclamando sobre los políticos. Bueno, esta es nuestra responsabilidad y nuestra obligación de votar bien, porque todas estas cosas nos tienen que explicar los candidatos a todas estas dignidades que hemos conversado, cómo las van a solucionar, porque siempre hay una enumeración. Yo antes de pasar acá estaba leyendo que cómo iban a hacer con las viviendas. Claro, decir yo voy a construir X cantidad de viviendas, o sea, el papel aguanta todo. Y así sucesivamente las promesas, pero explícame bien cómo vas a solucionar el tema de la seguridad energética que está de alguna manera minando la productividad del Ecuador. ¿Cómo vas a hacer eso ahí? ¿Vas a hacerlo vas a seguir con el monopolio público o vas a hacer una reforma estructural para que un privado le pueda vender a otro privado? Ecuador le está comprando a un privado desde Colombia, entonces no tiene ningún sentido, pero acá en Ecuador no podemos comprarle a un privado. Ahora, claro, esas son preguntas que usted espera sean contestadas en el debate, ¿no? Y cada ecuatoriano tendrá sus temas prioritarios. Por ahí el papel también de este comité, que es el que formula las preguntas. Ahora están, pues, representantes diversos. Hay una periodista, un magíster en políticas públicas, un especialista en economía solidaria y desarrollo, otra persona también experta en comunicación, pero tienen un papel bastante importante, porque si bien es cierto, tienen que escoger los temas producto de los planes de trabajo que hayan hecho los candidatos, ellos tienen que también leer el sentir de los ecuatorianos para que los temas más importantes estén dentro de ese debate. Así es, tiene que conectarse con su... Y yo diría... Pero hay la importancia de quienes integran ese comité. Y a quién designa de moderadores. Porque por ejemplo, ¿cuáles son los temas que yo diría que deberían estar? El tema de la seguridad energética, el tema del empleo, el tema de la seguridad ciudadana, el tema todos esos temas, por ejemplo, son temas sociales. Porque cuando estamos hablando de bajar, de hacer responsables penalmente a los menores de edad y encerrarlos como consecuencia de sus actos, en el fondo estamos tratando de poner bajo la alfombra un tema social. Lo mismo en el empleo, es decir, ¿por qué invierten en el puerto de Chancay los chinos 3.500 millones de dólares? ¿Por qué no vienen acá? Porque aquí no hay flexibilidad laboral, porque aquí hay muchos trámites. Entonces, por eso yo digo, sí, podemos enumerar una serie de cosas, pero ahí están unos ejes, pero explícame bien cómo lo vas a hacer.
porque no es solamente el tema de prometer. Así es que yo creo que aquí los ecuatorianos tenemos una oportunidad y de esa manera poder sancionar a aquellos, por ejemplo, no sé, asambleístas que están tratando de reelegirse y que no han hecho un buen trabajo y que están completamente desconectados con la sociedad o con lo que estamos viviendo, y tratar de buscar soluciones mejores en cuanto a candidatos de elección popular en general. Esa es la oportunidad también para que aquellos que a lo mejor están siendo rostros frescos o nuevos puedan demostrar por qué quieren llegar, qué hay detrás de ellos. Así es, y los candidatos que ya están en este momento y que están haciendo un buen trabajo, bueno, premiarlos también con el voto, pero que nos expliquen bien qué es lo que van a hacer. Y ahí también, cuando estamos hablando de detalles, el moderador y la moderadora juegan un papel fundamental. Y entonces, pero están limitados también hasta cierta forma, ¿no? Pero es por el formato solamente. Es el formato, es que, claro, tienes que ceñirte a ese formato implementado por el CNE. Y es una oportunidad también para el CNE para cambiar el formato, para también las organizaciones de la sociedad civil que quieren hacer los debates y que van a apoyar en esto de aquí, y no convertir al moderador o a la moderadora en solamente una persona que saca una pregunta. Exactamente, eso no tiene ningún sentido. Pero si usted, por ejemplo, me hace una repregunta a mí en este momento, entonces yo tengo que ver cómo hago para solucionar esa repregunta con una solución inteligente. Y eso es lo que tenemos que ver también con los candidatos. Importante, pero la pregunta es, ¿estará todavía tiempo el CNE de poder hacer estas modificaciones, acoger estas observaciones y tratar de tener un debate que se enmarque realmente dentro de lo que es un formato como lo aplican en otros países? Yo tengo confianza que sí. Porque todavía el debate va a ser en enero, me parece que el 19 de enero. Entonces, sí hay tiempo para poder hacer eso. Lo mismo también los debates que se van a organizar en la academia. Y una cosa importante, Liz, es decir, el debate obligatorio solamente va a ser para el presidencial. Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil tienen también la oportunidad de organizar otros debates complementarios. Y obligatorio significa que el candidato presidente tiene que asistir. Entonces, ¿qué será? Por eso es que se impulsó la reforma en el Código de la Democracia para que sea obligatorio, porque si no, el que va primero no quiere ir como estrategia, lo cual también significa una forma de comunicación. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta el día del debate. Gracias, Juan Carlos, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Que tenga un buen día.